Un saludo de su profesor Ali Jauregui, bienvenido a nuestra materia de Administración de Mantenimiento. Y hoy veremos el cálculo o los conceptos de RPM que lo podemos conseguir dentro de las diferentes manufacturas o en la parte industrial. ¿Qué es RPM? Podemos decir que son las revoluciones por minuto y son una unidad de medida utilizada para expresar frecuencia o velocidad angular, no velocidad lineal o velocidad angular, e indica la cantidad de rotación por minuto que completa un cuerpo que gira. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, sabemos que RPM es cuántas veces se repite un movimiento en un minuto, ¿ok? Y lo podemos igualar con la velocidad angular en el sentido que esa velocidad es aquella que genera círculos, ¿ok? O movimientos de rotación. Y la unidad de medición es el radian sobre segundo. De tal forma que podemos decir de que un RPM, una revolución por minuto, es igual a 1,05 radianes sobre segundo. De ese punto de vista podemos decir entonces que la velocidad angular, que es aquella que genera círculos, se puede igualar a revoluciones por minuto. Un ejemplo lo tenemos aquí. Observen este esmeril. ¿Okay? El disco, que es aquel que va a ser el esmerilado, observen de que él va a girar. ¿Okay? Va a girar continuamente. Entonces eso le vamos a llamar movimiento angular. ¿Okay? Y las revoluciones por minuto es cuántas veces se repite ese movimiento en un minuto. Por ejemplo, el parte de aquí da una vuelta, allí hay una revolución, vuelve a dar otra revolución y así sucesivamente en el tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos de velocidad angular y cuando hablamos de revoluciones por minuto. ¿Ok? Esas revoluciones por minuto y esa velocidad angular van a estar asociadas dentro de los procesos industriales con esto que vemos aquí, que es un variador de frecuencia. La frecuencia la vamos a medir de acuerdo al sistema internacional en Hertz. ¿Ok? Y bien puede estar dentro de un tablero. Ese tablero que está aquí, vemos que allí está lo que es el variador de frecuencia. ¿Cómo está relacionada el variador de frecuencia que se mide en Hertz con la velocidad angular, que es una velocidad que da círculos, y con las revoluciones por minuto? Bueno, vamos a ver brevemente cómo lo podemos relacionar. Observen esta, si se quiere, esta correa transportadora. Ella constantemente va a transportar estas cajas que vemos aquí dentro de ese proceso. Y ella va a hacer este movimiento, va a llegar aquí, va a llegar a este rodillo y constantemente va a estar dando esta vuelta. Aquí podemos nosotros definir de que hay una velocidad angular, porque es aquella que rota o da círculo por medio de estos rodillos que están allí incluidos. ¿Ok? Pero, ¿por qué decimos que también son revoluciones por minuto? Porque recuerden que RPM es la velocidad de rotación de un cuerpo. Entonces aquí simplemente va a haber unas revoluciones cada minuto. ¿Ok? Ese movimiento, esa velocidad se puede contar por minutos, al igual que la velocidad angular. Y aquí es donde entra lo que es el concepto de frecuencia, porque frecuencia mide el número de ciclos. En este caso, las vueltas que da esa correa por unidad de tiempo, o el número de ciclos por segundo. Es decir, la correa comienza aquí y da esta vuelta, termina un ciclo, vuelve a comenzar el otro ciclo, y vuelve a comenzar el otro ciclo. Desde ese punto de vista mide la frecuencia ese proceso. De tal manera que ahí donde está la relación. Obviamente este motor eléctrico hace girar todo el sistema y pasa de energía eléctrica a energía mecánica, que es lo que hace poner en funcionamiento todo este proceso. Es allí donde el variador de frecuencia, si usted le sube el variador de frecuencia, obviamente las revoluciones por minuto van a aumentar y la velocidad angular también. Pero es importante saber de que no es velocidad lineal, simplemente es una velocidad. La frecuencia te va a medir cuántos ciclos realiza en un minuto. Las revoluciones por minuto en función de la velocidad angular también va a medir la rotación de este caso de esta correa. Allí donde se relaciona un proceso con otro. Y es importante definirlo cuando dentro de los procesos se está analizando o se está controlando un proceso productivo con una unidad llamada frecuencia, con revoluciones por minuto o con la velocidad angular. Bien, otro punto que tenemos que reconocer es que las diferentes máquinas, por ejemplo, aquí tenemos un torno de banco, aquí tenemos un taladro de banco, es esto, aquí tenemos un torno paralelo y aquí tenemos una fresadora. Ellas tienen cajas de cambios, como lo vemos aquí. Estas son cajas de cambio. Con estas cajas de cambio se puede bajar y subir los RPM. ¿Eso para qué? Cuando se va a mecanizar un material, ¿ok?, para que sea más eficiente ese mecanizado, productivo y de calidad, es importante trabajar con las RPM o las revoluciones por minuto necesarias y que me den una máxima garantía de que ese mecanizado va a estar oportuno.
Para nosotros poder calcular esas revoluciones por minuto hay una fórmula ya establecida. Tenemos lo que es la fórmula del sistema métrico decimal, que recuerden que trabajan con metros, con centímetros, con milímetros. En el caso del sistema métrico decimal tenemos estas dos fórmulas. La primera, que es revoluciones por minuto, es igual a velocidad de corte por 1000 dividido entre pi por diámetro. Y otra fórmula de la misma revolución por minuto es velocidad de corte por 320 entre diámetro. Ahora, también puede estar dentro del sistema inglés. Recuerda que son pies por pulgada. Posible que ocasionalmente se consigan en que los datos de los materiales estén en pies por pulgada. En ese caso vamos a utilizar estas fórmulas para calcular las revoluciones por minuto, que sería velocidad de corte por 12 dividido entre pi por diámetro, o esta ya resumida, 4 por velocidad de corte entre diámetro. Bien, estas son las fórmulas que podemos utilizar para hacer el cálculo de cuántas revoluciones por minuto debemos colocarle a las máquinas. Eso va a ser importante y ya veremos unos ejemplos. Observen que sale un dato importante, que es la velocidad de corte. ¿Dónde obtenemos ese dato? Vean bien, la velocidad de corte de una máquina influye en la productividad del trabajo de la misma máquina, en la vida útil de la herramienta que se está utilizando para hacer el mecanizado y en el mejor acabado posible de las superficies mecanizadas. Y esa velocidad de corte la va a dar el proveedor que suministra el material. Hay diferentes materiales, entre otros tenemos lo que es el acero de herramienta para máquina, el hierro fundido, el bronce, el aluminio, el latón, entre otros, hay muchos. De tal manera que el proveedor que le entrega este material a la empresa que va a realizar el respectivo mecanizado, le va a decir, mira, para este aluminio, la velocidad de corte que debe utilizar, en caso del sistema inglés, que es pies por minuto, es de 200, ¿ok? Velocidad de corte. En el caso del sistema métrico decimal, vas a utilizar para el aluminio, bien sea que lo vaya a hacer un devastado en un horno, o vayas a trabajarlo en una fresadora, en un taladro de banco, en fin. Para este aluminio tú tienes que utilizar una velocidad de corte de 61 metros por minuto. Bien, de tal manera que esa velocidad de corte la va a otorgar el proveedor del material, ¿ok? Porque tiene toda la información necesaria de saber cuál es la mejor velocidad de corte para que lo que es la vida útil de la herramienta se mantenga y las superficies mecanizadas sean apropiadas. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos validar la importancia de lo que es tener una velocidad de corte suministrada técnicamente por el proveedor. Veamos un ejemplo. Este caso. Tenemos esta placa de acero denominada SAE 1045, ya está estandarizada de esa forma. Tenemos que hacerle un orificio, como lo podemos ver aquí en esta ilustración, ¿ok? Entonces, la pregunta es ¿dónde lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer en un taladro de banco. Y el ejercicio me dice cuántas RPM tengo que utilizar en este taladro de banco para sacarle mejor mecanizado y que la herramienta que voy a utilizar, que en este caso es esta broca, tenga una vida útil apropiada. No que vaya a dañar la broca simplemente por utilizar un RPM inadecuado. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Sabemos que el diámetro de la broca es de 25 milímetros, es decir, yo agarro el vernier, mido esta broca y me dice que el diámetro es de 25 milímetros, aquí tengo el dato. Seguido, la placa de acero SAE 1045. La velocidad de corte que me sugiere el proveedor es de 31 metros sobre minuto. De esta manera ya tengo los datos. RPM, como está en el sistema métrico decimal, voy a utilizar esta fórmula. Sería velocidad de corte, que es 31 metros sobre minuto, que es lo que me aconseja el proveedor para trabajar esta placa de acero, multiplicado por 1000 y lo divido entre 3.14, que es pi, que recuerden que es una constante, por 25, que es el diámetro de la broca, que es la herramienta que voy a usar. Y cuando saco todo ese valor, me da 394,9 revoluciones por minuto o RPM. Se sugiere redondear este valor, vamos a redondearlo a 394. ¿Ok? De tal manera que este trabajador tiene que colocar las revoluciones por minuto dentro de ese taladro de banco a 394. Colocar la mecha, como ustedes le ven aquí, y allí podemos asegurar el correcto mecanizado y que la vida útil de esta broca va a ser la adecuada. No vamos a maltratar la herramienta de manera inadecuada donde se afecte todo el proceso. ¿Ok? De esa forma calculamos las revoluciones por minuto de este ejemplo. Veamos otro. En este caso tenemos lo siguiente. ¿Cuántas revoluciones por minuto debe girar la herramienta de corte para el efectivo mecanizado de la siguiente pieza? En este caso tenemos aquí lo que llamamos una fresadora, una máquina fresadora. ¿Ok? Y la herramienta que vamos a colocar
en esto que va a ser el trabajo mecanizado es una fresa. Hay varios tipos de fresas, pero aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Hay fresas más grandes, más pequeñas, dependiendo del mecanizado que se vaya a hacer. En este caso, el diámetro, agarramos un vernier, medimos aquí, el diámetro es de 10 milímetros. Bien, aquí me dice que la fresa tiene un diámetro de 10 milímetros, que es en este caso esta herramienta. Y la velocidad de corte que sugiere el proveedor con que trabajemos en este caso una pieza de acero al carbono, es de 35 metros sobre minuto la velocidad de corte. Está en el sistema métrico decimal, puedo usar esta fórmula, sería velocidad de corte de 35 metros sobre minuto, que es lo que me aconseja el proveedor, multiplicado por 1000, dividido entre pi, que es una constante, 3,14 por 10 milímetros, que es el diámetro de esta fresa. Bien, el diámetro de esa fresa. Y las revoluciones por minutos es de 1114,6 RPM. Redondeamos y podemos dejarlo en 1114. Entonces, el tornero en este caso, va a llegar a la caja de cambio, va a colocar los RPM cerca de o igual a 1114 y allí colocamos la fresa y podemos hacer el mecanizado respectivo, teniendo en cuenta que ya tiene las revoluciones por minuto que me van a garantizar un mecanizado de calidad y que esta broca, bueno, tenga una vida útil apropiada. ¿Okay? Vamos a ver brevemente un video donde podemos observar cómo sería ese movimiento dentro de una máquina fresadora. Este ejemplo lo acabamos de ver. Veamos. Vemos los datos dentro de ese control numérico y vean la por minuto, cómo esa velocidad angular, que son giros, hace el video mecanizado de esa pieza de acero. ¿Ok? Como pudimos ver allí, así trabajaría una máquina fresadora una vez que calculamos las revoluciones por minuto. Veamos otro ejemplo. En este caso, se quiere calcular las revoluciones por minuto de un acero para su desbaste dentro de un torno paralelo. El torno paralelo lo tenemos aquí, hay varios tipos de tornos, pero quizás el que más se usa es el paralelo. En este caso cambia un poco las unidades de medición porque está en el sistema métrico, en el sistema inglés, perdón, que es un diámetro del acero 3 pulgadas y la velocidad de corte que indica el proveedor de esa lámina de acero, o perdón, de esa probeta de acero es de 60 pies por minuto. En este caso observen que nosotros dentro de los cálculos buscamos el diámetro de la herramienta que iba a hacer el trabajo. En el caso del torno, como el que gira es el acero o la probeta que vamos a mecanizar, vamos a utilizar el diámetro de esa probeta o de ese material que vamos a devastar. ¿Okay? Anteriormente tomábamos, en el caso de la fresadora, tomamos el diámetro de la fresa. En el caso del taladro de banco, tomamos el diámetro de la broca. En este caso vamos a tomar el diámetro del material que vamos a mecanizar, ¿okay? Porque ella es la que va a girar. Y como está en el sistema inglés, vamos a utilizar esta fórmula, que sería 4 por la velocidad de corte entre el diámetro. Entonces sería 4 por la velocidad de corte que sugiere el proveedor. Es importante repetir esto, que sugiere el proveedor, que es 60 pies por sobre minuto, esa velocidad de corte, entre el diámetro del material, de esa probeta de acero, que son 3 pulgadas. Y me da que es 80 RPM. Es decir, de que esta caja vamos a colocar todo ese movimiento en 80 revoluciones por minuto, esa caja que está aquí. Así vamos a garantizar un eficiente mecanizado. Vamos a ver el video sobre cómo podemos detectar ese proceso. ¿Ok? Vamos a verlo. Procesos en torno.
explicarán cómo se hacen los procesos. Observen que es la probeta de acero que gira y cómo la vía poco a poco va haciendo el devastado oportuno. Vean la velocidad angular porque está girando en círculos, las revoluciones por minutos, en ese caso de esa máquina o ese torno. Poco hace el devastado de esa probeta de acero, que es la probeta la que gira. En el caso de la fresadora, giraba era la herramienta, la fresa. En el caso del torno paralelo, giraba era la boca. En el caso del taladro de banco, giraba era la broca. En el caso de este torno paralelo, gira el material. Bien, apropiense de este conocimiento y nos veremos en un próximo video.